Bienvenidos a este canal de filosofía, teología y la visión franciscana del hombre y de la vida. Vamos a ver Dios Trino y Uno, la Santísima Trinidad. La Iglesia enseña que la Santísima Trinidad es el mayor de todos los misterios de la fe. El misterio de la Santísima Trinidad es llamado por los doctores la substancia del Nuevo Testamento, es decir, el mayor de todos los misterios, fuente y fundamento de todos los demás. Para conocerlo y contemplarlo fueron creados los ángeles en el cielo y los hombres en la tierra. Este misterio permaneció velado en el Antiguo Testamento, y para manifestarlo más es para lo que Dios mismo descendió entre los hombres desde la mansión de los ángeles. A Dios nadie lo vio jamás. El Hijo unigénito que está en el seno del Padre, ese nos lo dio a conocer, lo que dice el Evangelio de San Juan en el capítulo 1, versículo 18, en el prólogo. Una tesis de estudio, el misterio de la Santísima Trinidad, nos enseña que en Dios hay una sola esencia o naturaleza divina, en tres personas distintas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Vamos a clarificar un poco la terminología o una clarificación terminológica que veremos a continuación. Las palabras persona y naturaleza no se toman aquí en el lenguaje común de los términos, sino de acuerdo a su significado filosófico o a su significación filosófica. Naturaleza o esencia es aquello que hace que las cosas sean lo que son, el principio que las capacita para actuar como tales. Por ejemplo, la naturaleza del hombre es ser animal, racional y volitivo, compuesto de alma y cuerpo. Persona, en cambio, es el sujeto que actúa, el ser individual y concreto de naturaleza espiritual. Por ejemplo, Juan López es una persona, en este caso humana, que posee una naturaleza, en este caso humana. En cada hombre hay una sola naturaleza y una sola persona, subsistente de naturaleza racional. Lo que distingue a un sujeto de otro se puede decir singular, incomunicable, distinto. En Dios, en cambio, no ocurre así. Una sola naturaleza sustenta a una trinidad de personas. Aunque esta verdad y otras que veremos después no quepan dentro de lo limitado de nuestras facultades, no por eso dejan de ser verdades y realidades. Las creemos no porque las descubra la razón, sino porque Dios nos las ha manifestado. Y Él es infinitamente sabio y veraz, pero ¿dónde las reveló Dios? Vamos a un primer punto. Revelación del misterio de la Santísima Trinidad. La Trinidad es un misterio absolutamente inaccesible y trascendente. Como inaccesible y trascendente es Dios mismo. La naturaleza humana de suyo solo llega hasta la naturaleza divina, hasta la existencia de un absoluto. Luego su senda se pierde y termina. Dios habita en la región inaccesible de la luz, a quien ningún hombre vio ni puede ver. En el origen del misterio de la Trinidad hay una confidencia divina, una confidencia iniciada en los primeros días de la historia humana, continuada luego en forma progresiva y lenta, con el fin de que a través de una admirable pedagogía el hombre fuese introducido suave y perdurablemente en lo más íntimo de la vida de Dios. Ahora bien, la Trinidad es un misterio de fe en sentido estricto, uno de los misterios escondidos en Dios que no pueden ser conocidos si no son revelados desde lo alto. Dios ciertamente ha dejado huellas de su ser trinitario en su obra de creación y en su revelación a lo largo del Antiguo Testamento, pero la intimidad de su ser como Trinidad Santa constituye un misterio inaccesible a la sola razón e incluso a la fe de Israel antes de la encarnación del Hijo de Dios y el envío del Espíritu Santo. En el Antiguo Testamento hay alusiones veladas a este misterio. Por ejemplo, en el hablar de Dios en plural, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, lo que se dice en Génesis capítulo 1, versículo 26. Así como también en las profecías mesiánicas, me dijo Yahvé, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Lo que se suscribe en el Salmo 2
y en la constante referencia al Espíritu de Dios, por ejemplo, en el Salmo 32, en el 50, en el 103, en el 138, en Isaías 11, 2 y 42, 1, etcétera. Dios no quiso, sin embargo, enseñar en el Antiguo Testamento de modo explícito este misterio, quizá porque los judíos propensos a la idolatría hubieran tomado por tres dioses a las tres personas divinas. Finalmente, en el Nuevo Testamento vino la revelación plena a través de la venida del mismo Hijo de Dios. Fue Jesús de Nazaret quien descorrió el velo y nos permitió mirar en lo profundo y secreto del ser y de la vida de Dios. La revelación del gran misterio está, por tanto, vinculada a la realización de la salvación del hombre. Estos son los textos principales. En el relato de la Anunciación, habla así el ángel del Señor, anunció a la Santísima Virgen María: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y la virtud del Altísimo te cubrirá con su sombra, y por eso el Hijo engendrado será santo, será llamado Hijo de Dios. Se hace mención de tres personas: el Altísimo, el Hijo del Altísimo y el Espíritu Santo. Y esto nosotros lo podemos ver en la carta, o mejor dicho, en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 1, versículos 32 al 33. Ahora bien, en el bautismo de Cristo el Padre hace oír su voz desde el cielo: este es mi Hijo muy amado, escúchenlo. El Hijo estaba siendo bautizado por San Juan, y el Espíritu Santo descendió visiblemente en forma de paloma. Luego, en el sermón de despedida, Jesús promete enviar junto con su Padre al Espíritu Santo: y yo rogaré al Padre, y les dará otro abogado que estará con ustedes para siempre. Precisamente Juan capítulo 14, versículo 16 nos dice esto. En el mandato misionero, cuando Cristo envía a sus apóstoles a predicar el Evangelio, les dice: vayan y anuncien, vayan y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos, bautícenlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Mateo 28, 19, Marcos 16, 15 al 16 y Lucas 24, 49. En la primitiva comunidad, ya San Pablo saludaba a los cristianos de Corinto con la expresión que se utiliza hasta ahora en la entrada de la celebración eucarística: la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Lo que dice en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 13, versículo 14. El misterio de la Santísima Trinidad es el misterio central de la fe y de la vida cristiana. Es el misterio de Dios en sí mismo. Es pues la fuente de todos los otros misterios de la fe. Es la luz que los ilumina. Es la enseñanza más fundamental y esencial en la jerarquía de las verdades de fe. Toda la historia de la salvación es otra cosa que la historia del camino y los medios por los cuales el Dios verdadero y único, Padre, Hijo y Espíritu Santo, se revela, reconcilia consigo a los hombres apartados por el pecado y se une con ellos. Ahora, hablemos un poco de los errores trinitarios o errores en torno a la Trinidad. Los principales errores sobre la Santísima Trinidad se pueden agrupar en dos bloques: los que, buscando reafirmar la unidad de naturaleza en Dios, niegan la Trinidad de personas, diciendo que las tres personas divinas eran solo tres modos diversos de concebir a Dios. Es la herejía de Sabelio. A esta herejía se le conoce como modalismo o sabelianismo y puede ejemplificarse con la aparición del único Dios con tres distintas máscaras o disfraces, es decir, tres distintos modos de aparecer: una naturaleza, no tres personas, o en palabras equivalentes, una naturaleza, una persona. Quienes, buscando asegurar la distinción de personas, es la segunda, niegan igualdad de naturaleza. Es la herejía de Arrio: tres personas, no la misma naturaleza, o en palabras equivalentes, tres personas, tres naturalezas. Arrio enseñó que el Verbo no existe desde la eternidad y es desigual al Padre por ser mudable y capaz de perfeccionamiento. Esta herejía fue condenada en el Concilio de Nicea en el año 325.
El concilio redactó un símbolo en el que se confiesa que Jesucristo es verdadero Hijo de Dios, engendrado de la sustancia del Padre, verdadero Dios consustancial con el Padre. Después de ello, siguiendo la tradición apostólica, la Iglesia confesó en el año 325, en el primer concilio ecuménico de Nicea, que el Hijo es consubstancial al Padre, es decir, un solo Dios con Él. El segundo concilio ecuménico, reunido en Constantinopla en el año 381, conservó esta expresión en su formulación del credo de Nicea y confesó al Hijo único de Dios, engendrado del Padre antes de todos los siglos, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, consubstancial al Padre. Y vayamos a un tercer punto, pero antes quisiera mencionar que en el Catecismo de la Iglesia Católica, en el número 242, podemos constatar lo que estoy afirmando en este momento. Ahora, en un tercer punto, exposición especulativa del dogma trinitario. A ninguna inteligencia creada o creable le es posible comprender, es decir, abarcar el misterio de la Santísima Trinidad. El esfuerzo racional de los teólogos, principalmente de Santo Tomás de Aquino, ha tratado de ilustrarlo a partir de los datos revelados, tarea que emprenderemos a continuación. Vamos así, en este tercer punto, exposición especulativa del dogma trinitario, a un primer aspecto que lo he llamado distinción de las personas. Sería como un inciso A para los que estén anotando. Entonces, número 3, exposición especulativa del dogma trinitario. Inciso A continuación, distinción de las tres personas. Las tres divinas personas son distintas, pero no por su naturaleza, ni por sus perfecciones, ni por sus obras exteriores. Se distinguen únicamente por su origen. Y esto precisamente lo establece el Concilio de Florencia en el Decretum pro Lacovitis de el Dessinger en el número 1330. No se distinguen por su naturaleza, que la tienen en común, la divina. No son pues tres dioses, sino un solo Dios. Tampoco se distinguen por sus perfecciones, porque éstas se identifican con la naturaleza divina. Ninguno de los tres es más sabio, más poderoso, más misericordioso. Todos son infinitamente perfectos. Ahora, ni por sus obras exteriores, porque teniendo los tres la misma omnipotencia, lo que realiza uno respecto a la realidad creada, lo realizan los otros dos. Se distinguen por su origen. El Padre no proviene de ninguna otra persona, ingénito, principio sin principio. El Hijo es engendrado por el Padre por vía de entendimiento y se llama generación. El Espíritu Santo procede a la vez del Padre y del Hijo por vía de voluntad, en lo propio de toda voluntad que es el amor. La realidad de los dos distintos orígenes de las personas se llaman procesiones divinas y las estudiaremos a continuación. Y así abordamos el inciso B, las procesiones divinas. Procesión significa que una cosa se origina de otra. En este caso, procesión divina designa el origen de una persona divina de otra por la comunicación de la esencia divina numéricamente una. Yo he salido del Padre, nos dice en San Juan capítulo 8 versículo 42. El Hijo procede del Padre. El Paráclito que yo les enviaré desde el Padre, el Espíritu de verdad que procede del Padre, dice San Juan en el capítulo 15, versículo 26, el Paráclito procede del Padre y del Hijo. Es inútil buscar en el mundo físico un equivalente a este misterio, pues tal verdad sobrepasa el límite de lo creado. Es posible, sin embargo, alcanzar cierta profundización en esta verdad gracias a la revelación. Con respecto a la primera y segunda personas divinas hallamos, por una parte, el empleo de términos relativos, el Padre, o más bien, términos relativos, Padre, Hijo, que encontramos en el Evangelio de Juan capítulo 1, versículo 18, y también en el capítulo 14, versículo 13, y en la carta de San Pablo a los Gálatas en el capítulo 4, versículo 4.
Por otra parte, que el Hijo es el verbo del Padre, la palabra interior con que se expresa totalmente a sí mismo. Y aquí tenemos en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 15, versículo 26, esta afirmación. Con respecto a la tercera persona divina, se nos habla de él como espíritu, como don, como consolador. Se dice además que procede del Padre y del Hijo. Juan capítulo 15, versículo 26. A partir de estos datos revelados y con base en la analogía de las potencias espirituales del hombre, inteligencia y voluntad, los teólogos han ilustrado, no explicado este misterio. Dios Hijo es engendrado por Dios Padre, por vía de entendimiento, por vía de generación. Cuando el entendimiento humano conoce una cosa, por ejemplo, una lámpara, forma de ella un concepto, también llamado palabra interior o verbo. Este concepto formado es más o menos aproximado al objeto conocido. De la inteligencia divina podemos suponer un comportamiento análogo. Dios conoce y lo principal que conoce es su propio ser. Se conoce a sí mismo. Sin embargo, existe una diferencia muy grande entre el modo como conocemos nosotros y el modo como conoce Dios. En el hombre, el concepto tiene dos características. Primera, es distinto de la cosa conocida. La idea de lámpara no es la misma lámpara y el concepto es un reflejo aproximado de lo que la cosa es, o sea, que nuestro conocimiento no puede penetrar todo el ser de la cosa, muchos de sus detalles y sobre todo su constitución íntima se nos escapan. Pero cuando es la inteligencia suma la que conoce, su conocimiento es perfectísimo y para que en realidad lo sea, ha de tener existencia propia. Si puede desaparecer, le faltaría tal perfección. Tal fuerza tiene su pensamiento, es tan infinitamente completo y perfecto que lo ha reproducido con existencia propia. A este pensamiento vivo en que Dios expresa a sí mismo, perfectamente lo llamamos Hijo de Dios. Dios Padre es Dios conociéndose a sí mismo. Dios Hijo es la expresión del conocimiento que Dios tiene de sí. Por ello, la segunda persona de la Santísima Trinidad es llamada Hijo, precisamente porque es generado por toda la eternidad, engendrado en la mente divina de Dios Padre. Y llegamos así al tercer aspecto. El Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo por vía de voluntad y amor. Para la procedencia de la tercera persona se toma como punto de referencia la otra operación del alma humana, la voluntad libre. El estudio de sus operaciones dará la clave para ilustrar la procesión del Espíritu Santo. Dios Padre, al conocer eternamente a su Verbo, eternamente lo ama, y lo mismo sucede en la relación de amor del Hijo al Padre. El nexo de amor infinito y perfectísimo entre el Padre y el Hijo da lugar a una persona divina subsistente, que es el Espíritu Santo. Dios Padre, Dios conociéndose a sí mismo, y Dios Hijo el conocimiento de Dios sobre sí mismo, contemplan la naturaleza que ambos poseen en común. Al verse, estamos hablando de modo humano, perciben en esta naturaleza lo bueno y lo bello en grado infinito, y como lo bello y lo bueno suscitan amor, la voluntad divina mueve a ambas personas a un acto de amor infinito. Este amor infinitamente perfecto, infinitamente intenso, que dimana eternamente del Padre y del Hijo, es a quien llamamos Espíritu Santo. Así pues, el Padre y el Hijo, por la común potencia expiradora, son un único principio de la tercera persona, aunque sean personalmente distintos, símbolo quicunque. El Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo. Esto quiere decir, quicunque. El Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo. Ya desde el siglo IV ha habido controversia sobre el Espíritu Santo. Muchos pensaban que el Espíritu Santo es solo un servidor subordinado al Hijo, una especie de ángel. Contra esta herejía se alzaron los tres grandes padres de la Iglesia griega, San Basilio, San Gregorio de Nacianzo y San Gregorio de Nisa, declarando la verdad de la revelación.
El Espíritu Santo es la tercera persona divina, en todo igual al Padre y al Hijo. Ahora, abordamos o llegamos así a un cuarto punto, que son las relaciones divinas. Inmediatamente derivadas de las procesiones, se establecen las relaciones divinas entre una persona y las otras dos. Las relaciones en Dios se identifican por su esencia. Las relaciones son relación de paternidad del Padre al Hijo, relación de filiación del Hijo al Padre, relación de aspiración activa en la que el Padre y el Hijo aspiran al Espíritu Santo, relación de aspiración pasiva en la que el Espíritu Santo es aspirado por el Padre y el Hijo como de un único principio. Las relaciones divinas son subsistentes, es decir, se identifican con la esencia divina. La paternidad es Dios, la filiación es Dios, la aspiración pasiva es Dios. En Dios las personas se distinguen por las relaciones de origen. En síntesis, hay en Dios una esencia, dos procesiones, tres personas, cuatro relaciones. Ahora, vamos a un número 5 titulado Nombres de las personas divinas. La primera persona se llama Padre porque ha engendrado a la segunda persona, que es hijo suyo por naturaleza desde toda la eternidad. Jesucristo es el único Hijo de Dios por naturaleza. Los hombres lo somos por adopción. La segunda persona se llama Hijo porque es engendrado por el Padre y posee su naturaleza. Y Verbo, es decir, palabra, porque Dios Hijo es la palabra interior que Dios Padre pronuncia cuando su infinita sabiduría conoce su esencia divina. La tercera persona se llama Espíritu, ya que en el lenguaje bíblico espíritu significó en un principio viento, aire, impulso, la fuerza del amor que surge del Padre y del Hijo. Se agrega santo porque a él se atribuye de modo especial la santidad. Y arribamos así a un punto sexto, actividad de las personas divinas. Y les quiero compartir un inciso A titulado actividad interna y externa. Actividad interna o ab intra de Dios es la que hace referencia a las personas divinas entre sí, y externa o ad extra cuando se habla de la acción de Dios referida a su obra creadora. La actividad interna de Dios es propia de cada una de las divinas personas porque se basa en sus relaciones de origen que son propias de cada persona. Así, solo el Padre no procede de otra persona, solo el Hijo es engendrado por el Padre, solo el Espíritu Santo procede del Padre y el Hijo. Por el contrario, la actividad ad extra de Dios es común a las tres personas, y así todo lo que hace una de ellas para con las otras criaturas, o con las criaturas, mejor dicho, lo hacen también las otras dos. Encarnación y Pentecostés. La inhabitación del Espíritu Santo en el alma del justo es una actividad invisible. Tenemos así atribuciones. Aun cuando las operaciones ad extra sean comunes a las tres personas divinas, se atribuyen algunas de ellas a personas individuales. Por su especial analogía con dicha operación, al Padre, principio sin principio, se atribuye la creación, al Hijo, Verbo de Dios, las obras de sabiduría como la redención y el juicio final, al Espíritu Santo las obras de amor como la santificación de los hombres. Pues hasta aquí, mis hermanos, en esta breve reflexión sobre la Santísima Trinidad, Dios Trino y Uno. Agradezco a todos ustedes su amable atención. Nos vemos en la siguiente sesión. Y notitia veritatis proficere, pax et bonum.